bueno, es muy curioso esta cuestión de que George Soros aboga por movimientos justo liberales, ¿no? Que cuestionan estrictamente al Estado, que por otra parte también piden mucho de él, ¿no? O sea, pedir subsidios, dices tú, prácticas o comunistas o socialistas, que no funcionan. Digo, Black Lives Matter, ¿no? Salió de repente, de un día para otro, por el triste asesinato de un hombre y a los cuantos días no tenían ya tres mansiones, ¿no? Sí, Entonces, es evidente que, bueno, para mí es evidente, no sé qué pasa por la cabeza de las personas que se autodenominan de izquierda, cuando tienes a toda la ONU de tu lado, cuando tienes a la gran mayoría de los gobiernos de tu lado, y no cualquier gobierno, ¿no? O sea, los de los principales países de Europa, hasta hace poco Estados Unidos, gran parte de Latinoamérica. ujú, A la gente de izquierda no se le hace raro, ¿no? Que generalmente tiene una tradición más, pues sí, del Estado, pero el pueblo, y no sé, es una dialéctica que a mí me parece muy peligrosa, sí. una forma de contar la historia. Fíjate que a mí no me gusta que denominen, y justamente en tiempo electoral eso pasa demasiado, que hablan del pueblo, y el pueblo, el pueblo, el pueblo. A mí se me hace que a nuestra clase política le hace falta un poquito estudiar más, que ya en la actualidad México y ningún país se puede decir pueblo, sino ciudadanos. A mí me gustaría que nos mencionaran los ciudadanos, no tanto el pueblo, porque es hasta de una manera despectiva, como que nos tienen ahí como de, ay, el ciudadano que vota, ¿no? No, también hay gente que quiere informarse, que es crítica, que sabe lo que pasa a nivel nacional e internacional y que no se va tragando por ahí ciertos cuentillos que lo cuentan, sobre todo en tiempo electoral, que al final del día, a mí, no sé a tú, pero a mí sí me molesta un poco que digan, ¿no? El pueblo. Y justamente ahorita lo sacas porque sí, George Soros dice que es que a la clase trabajadora hay que liberarla, que no sé qué. Y pues cosillas ahí que van sacando que digo, oye, no, espérate, las cosas no son tan así. Sí, o sea, es curioso, ¿no? Ver cómo creamos dos polos opuestos, ¿no? Justamente el de los privilegiados que reciben dinero de quién te gusta, de Milei, de Ujú. Trump y de Verástegui, Sí, y si acaso de Putin o de Israel, ¿no? Yo qué sé. Y digo, de Israel es todo un decir. Y la izquierda que está patrocinada por cualquiera. sí, Y, es muy, muy, muy extraño. Y a mí me decepciona ciertamente que la mayoría de la izquierda no sea así de crítica para poder decirlo. Pero bueno, cuando todos podemos vivir de mi subsidio de mi Universidad Nacional, haciendo estudios de posgrado acerca de los textiles en Culiacán, sí, bueno, pues, ¿qué vamos claro. a decir? No niego su aporte, pero la crítica de quien se supone viene la crítica intelectual en toda la historia es muy triste. Justamente esto es lo que estaba pasando porque el gobierno Margaret Thatcher y entra empezaron a dar subsidios. Entonces hace que los tipos de tasa de interés se incrementaran. Entonces ahí estás mezclando una bomba para por ahí más o menos como en 1992. Sale Margaret Thatcher en los 80, por ahí va saliendo, hay un cambio de gobierno, lo cual eso siempre en la economía hace que haya por ahí fricciones Claro. por esa transición. Y después empieza a ver que hay subsidios, que hay menos dinero que el que dices que es, y que el dinero vale menos de lo que realmente vale, y tasas de una imposición bastante negativa, se empieza a poner ahí un cúmulo que le va dando la cabida a un George Soros en ese tiempo bastante joven, para decir, oigan, pues si alguien se va a hacer dinero, voy a ser yo. Yo vi esto, lo único que necesitas es ese pequeño empujoncito para ver qué pasa. La divisa británica se rompe, ahí fue como su jugada magnífica. Eh, la verdad, ahorita voy a decir el dato exacto de cuánto dinero fue el que ganó en esa pequeña transacción. Son cosas bestiales. Yo creo que en una vida tú y yo no lo acabamos.
O quién sabe, depende de la buena vida que nos demos. Sí, claro. Uno que Depende. come torta de jamón sin mayonesa, pues, quién Chance, sabe. sí nos alcanza para muchas generaciones. No, pero, a ver, vamos a ponernos técnicos. Uno, ¿cómo? Digo, ya explicaste lo de los cortos, ¿no? Y de el apostarle al gobierno y todo eso, muy técnico. Ujú, Yo- algo concreto, ¿no? Si tú buscas Open Society Foundation en tu celular, el segundo o tercer video que te sale en YouTube es apoyo a militares LGBT en Ucrania. ujú. Eh, ok, supongo, ¿no? ¿Eso cómo puede hacer ganar dinero a alguien como George Soros? Bueno, pero eso funciona para desestabilizar gobiernos. Por ejemplo, si él no es tan fan de Zelensky, por así decirlo, en la actualidad, ¿eh? Lo que puedes decir es, oye, ahí estás violando los derechos humanos de estos soldados que son LGBT, que no les das ciertas condiciones, que no le estás tratando de manera adecuada, que esto y que lo otro, ¿no? Él, por decir, iniciando la campaña de Trump, tú te acordarás, Biden-Trump, que estaba ahí, justo sale eso de Black Lives Matter y empezaron a haber marchas y un montón de cosas. A ver, y esto posiblemente lo que va a poder hacer que a muchos de la audiencia no les guste. Un policía que embate a alguien en Estados Unidos no es novedad. Regularmente pasa, porque los estadounidenses tienen un sistema policíaco muy diferente. Ahora, a las personas que les gusta un poquillo ahí el mundillo policíaco en Estados Unidos sabrán que el sindicato de policías los protege. O sea, antes pasa cualquier cosa que a un policía lo destituyen. Lo que pasa es que no lo destituyeron, lo mandaron a recursos humanos y lo cambian de estado, de ciudad o de lo que sea. Bueno, empezó de la nada a haber mucho eco en redes sociales de que a este policía nunca le había, no lo corrieron, no hubo indemnización, lo sometió de una manera en la que someten a cualquier persona en Estados Unidos, porque así pasa. Ahora, que falleció, sí, pero de la nada tú ves un movimiento masivo a nivel nacional en Estados Unidos, que no existía, o no existía con tanta fuerza como existió en ese tiempo, porque hoy en la actualidad no está, ¿o sí? Yo no veo nada. No sé si Ajá, es porque no vivo allá, pero no, y nada. justamente no vemos nada, porque en ese tiempo, digamos, que a George Soros le podía beneficiar quitar a Trump del poder por esa mala prensa e impulsar a Biden, alguien más socialdemócrata, más amigo de los Black Lives Matter, más pro woke, entonces empieza todo eso. Entonces, ¿cómo se beneficiaría él a largo plazo? Pues, yo te invierto tantito de esta manera, se desequilibra un poco el gobierno actual para que tú tengas vía libre y mi dinero que yo te estoy dando a ti como patrocinio funcione. De esa manera. Muy bien. Sí, es completamente, ¿no? Y, no, y sociológicamente es una inversión a largo plazo, ¿no? No, no es mientras pago, los porros se van y hacen sus desmanes. Con Sí, Black no. Lives Matter tal vez pasó, ¿no? Digo, sigue el tema entre raperos negros que sí viven la problemática, entre Ujú. atletas, etcétera. Porque el problema sí es real, ¿no? Sí, Y lo mismo, yo no sé si ya ¿cómo te lo diré? Si el financiamiento aquí en México, por ejemplo, ya bajó o sigue igual o va a subir con el gobierno de Claudia, pero el tema feminista, por ejemplo, que es el que más se puede llegar a parecer, es igual, ¿no? sí, Llego, me rompo y voy, ¿no? Y que es así, si esas no son las formas, que si sí, que si no, no hay, digamos, un aporte puntual. Y las que reciben el dinero, que son las líderes que convocan, pues son las de partidos políticos, ¿no? Que luego se van a la ONU, ya platicamos que es la ONU, sí. y las que pertenecen a ONGs ligadas a la ONU o universidades. Ujú. Es así de sencillo, pero la gente común y corriente, pues igual va y destruye porque es lo común, es lo normal, es la norma política. Sí. Entonces, pues son personas útiles, no solo son votos útiles, son pues, violencia útil para el mercado de un viejito
que pues, quiere desestabilizar países para ganar más dinero del que se puede acabar en lo que le queda de vida. Claro. Sí, no, y justamente hay muchos inversores. Está el caso de Bernie Madoff, que ha pasado, que también hizo ahí su... Ese es un sistema Ponzi, que muchos economistas dicen es el sueño húmedo de muchos economistas, el hacer un esquema Ponzi, que aquí en México son muy populares, ¿eh? Ojo ahí. No, tal vez no sea tan común que se desentrañe, pero por ejemplo el que hizo Bernie Madoff fue a nivel mundial. O sea, ahí se cargó hasta HCBC. Entonces, o sea, hay cosillas ahí bastante interesantes. En el caso de Soros, se ha comprado muchos enemigos. Unos él los ha buscado directamente. Está el caso, por ejemplo, de Trump. Está el caso de el actual primer ministro de Hungría, que a pesar de que su país de origen no se lleva tan bien, entonces, Algo les sabrá. algo se saben, porque tampoco los ha atacado demasiado. Entonces, sí, al final del día, este sujeto es la historia viviente de lo que se puede llegar a ser y cómo influir. Es por eso que es importante mantenerlo en la actualidad, el saber cómo se maneja, qué es lo que hace y todo el sistema de especulación que hay detrás. Justamente a él lo apodan la estrella de la muerte porque donde se supone que él apunta es a destruir. Ok. Entonces, sí hay ciertas cosillas ahí que dices, son suculentas, tienen mucha historia. Y hay cierto tipo de fascinación hacia las personas que nos gusta la economía por lo que llevan. Digo, no cualquiera lo hace, y menos Inglaterra. Muchos se van que Uganda, Somalia, países caribeños, islitas, pero ya Inglaterra es otro rollo. Sí, y yo creo que ya pensando, ¿no? En el futuro, no queda mucho, pero eh, no es un negrito en el arroz, esto es constante, ¿no? Pasa con Bill Gates, pasó con Rockefeller e hijos, ¿no? Sí, Los Ford, ¿no? Y toda aquella familia que tienen ciertas características en común que ya después comentaremos, sí. además de ser millonarios. ¿Quién crees que sea el próximo George Soros? Por ahí Slim se nos hace malo y nos empieza a adoctrinar en sus escuelas virtuales o... No, fíjate que el que yo te decía que es Jim Rogers. Jim Rogers es una persona que él estaba en... ¿Aló? Ah, se trabó tantito. Te Ahí decía, está. no, sí, no pasa nada. Es Jim Rogers. Jim Rogers se le apoda como el Indiana Jones de Wall Street. Él hizo su carrera junto a George Soros. Él así inició. A él se le apoda el Indiana Jones de Wall Street porque él vendió una parte de sus acciones que sí decía, pues, no, a ver, no se quitó gran cosa, ¿eh? Pero se compró un Mercedes-Benz descapotable y se hizo un remolque al lado, amarillo, o sea, extravagante el cuate, para recorrer África. Entonces tú puedes buscar Jim Rogers vuelta al mundo y este cuate iba en su carrito, en su Mercedes-Benz, viajando, conociendo el mundo, pero en una de esas él se dio cuenta de que un conflicto en Medio Oriente iba a estallar. Así se dio cuenta en ese viaje que hizo. Le habló a sus oficinas en Nueva York y empezó a comprar acciones de Lockheed Martin, empezó a comprar acciones de Norman Group, o sea, todas las cosas armamentísticas, él compró. Y muchos dijeron, oye, no compres eso, porque ahorita no hay nada de relativamente paz. Y dijo, no, espérense un rato. Justamente estalló una guerra y él incrementó su valor en acciones, su posicionamiento y un montón de cosas. Él nos deja una frase célebre que dijo, si querías hacer dinero en los 1800 deberías de irte a Inglaterra. Si querías hacer dinero en el siglo pasado, tenías que irte a Nueva York. Si quieres hacer dinero en la actualidad, tienes que ir al sureste asiático. Y él prácticamente ahí reside gran parte de su vida. Él es una persona que se podrá decir es el típico abuelito carismático.
porque siempre anda de traje, colores muy tranquilos, o sea, nada, extravagantes, color mamey, blancos, camiseta azul y pajarita. La pajarita, pajarita, así, haciendo. Que si no trae corbata, trae pajarita, este es muy relajado, lo puedes encontrar con jeans, él es un poco más joven que Soros. Pues él ayudó al banco, bueno, no ayudó, ayudó al asalto al Banco de Inglaterra y al Banco de Italia y en otras cosillas más. Entonces a estos dos los apodaban la Estrella de la Muerte y el Indiana Jones. ¿Cómo ves? Muy ad hoc a las películas. Yo me esperaba algo más nacional, pues, Carlos. Los Hank, ¿no? El señor Coppel, Salinas Pliego, ¿no? Pero No, bueno, qué bueno es, que ni exportemos eso. Qué bueno que no. Que es, nuestras deudas sean con el señor Coppel. pues fíjate que desafortunadamente en México sí hace falta un inversor como ellos, pero es porque no está tan popularizado eso en la actualidad. O sea, sí ha habido y habrá momentos en que la economía mexicana podemos decir va a caer. Por ejemplo, no es noticia que tal vez México se acerque a una recesión y un buen gestor con un buen apalancamiento y sabiendo leer ciertos indicadores podría hacer jugadas como esta. Lo que pasa es que aquí en México no hay tantos, se llama capital management o fondos de inversión, donde no hay quien te preste este dinero. Por ejemplo, a ti y a mí no nos lo prestarían, a diferencia de Nueva York, que abrimos tú y No, yo claro. uno, como el de ellos que se llamó Quantum Fund, y nos acercamos a un JP Morgan Bank y le decimos, oye, fíjate que nuestros analistas indican que va a pasar esto. Nos ¿Cómo ves gustaría, el business? ajá, nos gustaría iniciar esta operación, te vamos a dar a ti X cantidad de regalías y nosotros te vamos a cobrar tanto y así va a ser. Aquí no pasa eso, entonces. Desafortunadamente no. Bueno, para bien o para mal, ¿no? Que nuestros conflictos sociales sean si el Morelia se fue a Mazatlán, ¿no? Ujú. Que si Andrea Legarreta no conoce nunca el precio de la tortilla. Sí, Ojalá, ¿no? Nuestros problemas nunca sean así de graves, pero pues tengamos los beneficios de un buen inversor que siempre hace falta, ¿no? Pero bueno, sí, con la economía del dedazo, pues uno nunca sabe. no. Y bueno, para meterle ahí un poco más de situación a la audiencia, pues George Soros ha estado en innumerables ocasiones, es lo que se dice, en el Club Bilderberg, que también es ahí suculento. ¿Tú qué sabes de eso? Del club, Ajá. pues no creo que sea el único en el que esté el señor George. Pero bueno, o Ah, sea, no, pero es uno de los, digamos, focos de atención de los que más, sí, luz recibe y ahí está. Digo, al final del día tiene muchas cosas ahí que se mueven y que él en declaraciones de que vamos a hacer un orden mundial determinado, vamos a apoyar a X cosas, da mucho, da para las teorías de conspiración, ¿no? Justamente ¿sí? porque entramos al terreno de lo místico, ¿no? Ujú, Porque un grupo de señores haciendo política juntos, pues no tiene nada de místico. Esos no son teorías de conspiración. ¿Dónde está ujú, lo rico? Cuando nos metemos en temas religiosos, míticos, etcétera, ¿no? Ya lo sí, decíamos, esto, no sé cuánto tiempo tengamos de programa. todavía, 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 Todavía todavía. queda un rato. Ok. Estos grupos nacen de varias herejías cristianas en los primeros siglos del cristianismo. Añaden a otras corrientes anticristianas y bueno, justamente uno de sus mayores contrincantes es la Iglesia Católica. Sí. ¿Quiénes son? Judíos talmúdicos, protestantes, no sé si musulmanes, no creo, pero bueno, Arabia Saudita e Irán tienen tanta bronca que pues una vez se meten. ¿Y dónde está la bronca más allá de la magia mística? Porque usted, si nos escucha, no sabemos si es creyente, ateo o agnóstico, más allá de lo sobrenatural que pueda existir o no, la ideología que se crea es el gnosticismo, es el conocimiento de Dios o el conocimiento absoluto, está solo al alcance de unos pocos seleccionados, ¿no? La era de las luces, el iluminismo. Si usted cree que la Edad Media fue una época de oscurantismo y que todo lo demás fue Ah, belleza,
pues, pues está equivocado. Y justamente todos estos clubs, estas escuelas, estas logias, estos talleres, funcionan así, ¿no? El conocimiento del control del mundo es para unos pocos que deciden sobre los demás. Sí, Nunca mejor dicho, pues el gobierno que vela por la minoría que decide, no la minoría que está viviendo los problemas. sí, claro. Y justamente dicen que en este tipo de reuniones, sobre todo en esa, se mueven intereses financieros y políticos. Entonces, de ahí y en declaraciones que él ha hecho y cómo se mueve, pues dices, oye, yo creo que ahí hay manejo de información que no todas las personas tienen acceso y por eso tu riqueza ha incrementado, o tus acciones han sido estas, o te has sido limpio de algunos crímenes. Por ejemplo, a él, creo que sí es revista española, creo, ¿eh? No sé si, sí. No, es mexicana. Voces, no sé si lo ubiques. No, Voces, Voces del periodista de La Vanguardia creo que sí. pone a George Soros y le pone teoría del caos. Justo atrás un esqueleto que puso disfrazando el benefactor. O sea, un criminal disfrazado de benefactor. Porque muchos dicen que donde pone, además de que donde pone el ojo pone la bala, cosas ese tipo, hubo un fragmento de una historia que él iba a aterrizar a un país, creo que de Asia, y no lo recibió el presidente, porque el presidente se le olvidó o le dio igual quién venía, que él ni siquiera se bajó del jet, vio que no había comitiva, regresó a sus oficinas y empezó a comprar acciones en contra del país. Entonces, es ahí donde da pie, y a ver, no nos consta si sí, si no, qué se dice, qué no se dice, pero dentro de la baraja de cartas que hay en la mesa, pues da mucho que pensar. No, claro, o sea, te limpia de crímenes que sí cometiste y te ofrece una baraja de crímenes que puedes cometer, ¿no? O sea, no solamente es, ay, bueno, ya la fregué. No, 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 es, Bueno, pues sí, son grupos de superioridad humana, de élite, nunca mejor dicho, y puedes hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Estas entrevistas a los expresidentes, ¿no? De Estados Unidos generalmente. eh, las declaraciones de los famosos pederastas de Hollywood, que son todo un tema de cómo manejan. Bueno, si salen a la luz, no es porque chin los cacharon, pues seguramente algo hicieron, ¿no? Jeffrey sí, Epstein, ¿no? O P. Diddy, quedaron mal por alguna razón. No le ha fíjate, pasado nada a Hillary Clinton. ¿Y qué tan ajá. manchada está? No le ha pasado nada a los Bush. ¿Y qué tan manchados están? Aunque tú seas su fan. O también a Trump, que supuestamente O ahí Trump está. mismo, porque Trump Sí, tampoco es el adalid superior de la sí, política. no, 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 no. Yo creo que a Trump le falta mucha sociopolítica, pero contestando tu pregunta ahorita ya más o menos que me refrescaste la memoria, yo creo que el que podría continuar con la dinastía Soros, porque sí hay quienes tiene hijos, pero uno de sus principales que más ha estado pues acompañándolo y viendo lo que hace y siguiendo su agenda, es Alexander Soros, así se llama. Él, si no mal recuerdo, tiene entre 39 y 40 años, por ahí va. Pero él sí es uno es un filántropo estadounidense, entre comillas, y él ha estado apoyando mucho la ideología woke, que es a lo que nos atañe. ¿Y por qué nos atañe? Pues porque muchas personas siguen el movimiento por moda, no saben qué los impulsa, qué no los impulsa. Posiblemente George Soros va a decir, esto a mí me ha funcionado porque me ha generado riqueza, me ha generado poder o cierto tipo de influencia, pero Alexander Soros diga, ¿sabes qué? Esto a mi papá le funcionó, a mí no, al carajo, y va a cambiar la corriente, porque así es, así funciona. Y las personas que no están informadas y decimos, oye, ¿por qué va cambiando todo tan mediático? Como la pregunta que te decía. Black Lives Matter en la actualidad ya no funciona como funcionaba en ese inicio, ¿no? En el 2018, 2019, ya no es lo mismo, ni en la actualidad, ni en el 2020, que fue cuando hizo el boom. Ahorita ya nadie lo recuerda, muy pocos. Porque Claro, no, claro. O sea, y el antisemitismo está regresando. ajá, Antes los enemigos eran los musulmanes, ahora ya son amigos.
Sí, sí, los musulmanes son amigos, pero Irán es el enemigo, es la nueva Rusia, por así decirlo, o China es la nueva Unión Soviética. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues justamente porque hay personas detrás, como en este caso Soros, que van marcando cierta pauta y decir, vamos a apoyar esto, vamos a crear esto, porque fíjate que al final del día no estamos tan alejados. Ha tenido su participación en México. No hay mexicanos, Ujú. pero sí hay otros extranjeros teniendo su cuchara en eso. Justamente él ha estado con Claudia y BlackRock ha estado con Claudia, la presidenta del país. Presidenta, porque llegaron todas, acuérdate, El menos las de español, Tultitlán. el español no lo permite. ¿Qué te digo? Los BlackRock, ¿no? Pues los dueños de medio mundo. Y Sí. digo, pues, Bueno, que de ahí hay medio mundo, no, no. media Pero ciudad peluche. es que, bueno, ahí es más complejo porque no tienen compradas las empresas, eso es un mito, pero sí tienen una influencia poderosa. O sea, no son dueños de las empresas, eso sí es mito. Lo que sí que tienen es una influencia bastante interesante por el portafolio que manejan. Eso sí. Ok, pues. A ver, una pregunta, porque creo que ya vamos a ir cerrando y Sí. yo ya te estoy entrevistando a ti, economista, pues, ¿qué te digo? No, ¿Qué industria, qué grupo en Wall Street, qué dices tú de los Avengers, ¿no? De los buenos, pero bueno, confiaré en tu criterio. ¿A quién podemos seguir un poco como una luz en el mundo de una industria saludable? Porque me queda claro que Elon Musk se quería vender como eso y no sé si le está saliendo. no, no, no. Elon es buen empresario, pero no es un buen inversor. Y hay diferencias. Un Ok, buen inversor podría ser Carl Icahn, que también tiene sus cosas, pues raras, por así decirlo, cosas extrañas. sí, Ha hecho su riqueza también haciendo quebrar unas empresas, pero ahí sí te podrá decir que ha salido, en pro al inversor de a pie. Él ha atacado a los grandes empresarios que no dan utilidades al inversor pequeño. Y ese inversor pequeño podemos ser tú y yo. Ese inversor que puede meter su aguinaldo de Navidad a una empresa para que intentar generarle dividendos, que al final del día no generaba nada. Él lo que hace es atacarlos. Entonces, lo ha hecho bastante bien. De hecho, se peleó con Herbalife porque dijo que Herbalife era una estafa, una cosa piramidal. Y hubo un encontronazo ahí, que esto yo se lo recomiendo a la audiencia que lo busquen, porque en Bloomberg, en una entrevista que tuvo Bill Ackman en programa, así de la nada, Carl Icahn llamó a cabina y le dijo, quiero entrar al aire. Oiga, señor Icahn, pero no se va a poder porque pues, está Bill Ackman aquí. Y dijo, necesito decirle cosas al estafador este. Está engañando a la audiencia. No, en serio. O sea, y búscalo en YouTube y se llama la Bloomberg, la entrevista o la pelea de los millones de dólares. Una cosa así creo que le llama. Ya lo vi hace tiempo en la entrevista. Pero sí, fue un encontronazo que ahí hubo un choque de titanes básicamente por los millones que manejan ambos. Pero sí, Carl Icahn ha buscado un poco más el beneficio social, no regalando dinero. Él ha regalar dicho, dinero no es buena política. sino o sea, a diferencia de Soros, él no regala dinero. Él lo que crea y él busca es crear empleo. Que cada quien haga lo que quiere, que se vea con lo que quiere, pero que no haya ese terrorismo corporativo que sí le llaman. Perfecto. Pues hay que invitarlo a que dirija las cooperativas perdidas de México, oye, para que No, sí, en adelante al Cruz Azul y al Boeing. A Pascual. A Pascual, por favor. ¿Qué voy a hacer con mis tacos de cabeza sin mi Boeing de mango? O de Guayaba, también muy bueno. Ay, economistas con gustos extraños. El de mango es mejor, pero bueno. Sí, 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 definitivamente es bueno. O el Victoria también, el refresco, no sé si lo has probado. Claro, Sí, las latitas. las latitas.
Pero en efecto, Jorge, ¿cómo ves? ¿Cómo te queda el cuerpo después de conocer a esta estrella de la muerte? Es interesante. En definitiva, un personaje turbio de nuestra sociedad. Eh, Le voy a hablar a la persona que está viendo el video, a los tres espectadores de este canal. No sé, si es cierto. Este, Creo que tu gente va a ser de derecha, pero pues, igual apelo que habrá alguien de izquierda. Hay que ser críticos con las personas que financian los movimientos sociales, Sí. ¿no? Es muy fácil culpar de que te está financiando tal, y eso te deslegitima. Te está Ajá. financiando tal, y es lo que, ok. A lo mejor se puede hacer buenas cosas con el dinero de Soros, a lo mejor, pero hay que ser muy crítico de qué movimientos estoy apoyando. Si yo hago mi baraja y veo Oxfam, eh, cuál otro te gusta, ¿no? Bueno, todas las de Marea Verde, ¿no? Black Lives Matter, etcétera. Greenpeace, Greenpeace, o sea, incluso algo que podría parecer tan bueno como Greenpeace. Save the Children. Hay que cuestionar Amnistía Internacional. Hay Sí. que cuestionarse por qué apoyamos esos movimientos que ya no identifican al ciudadano, como diría Carlos, no pues a ideas, dizque un pueblo. Entonces, pues nada más eso. Sí, no, al final del día este canal surge pues, para mantener a los ciudadanos informados desde nuestro punto de vista y desde nuestra opinión personal, porque no somos periodistas, pero sí somos personas educadas e instruidas, pues informar y hacer más libres pensadores. Verificamos esa última frase de Libre Pensadores, pero más libres a los pensadores, eso sí. Ah, bien, me gusta eso. Sí, es que al final del día el conocimiento te da libertad, Claro, la verdad los hará libres. poder de decisión y saber, oye, esto sí me gusta, esto no, o sí me identifico con el grupo, pero no estoy de acuerdo con sus métodos o no estoy de acuerdo con sus intenciones, ¿sabes? Ahí está el liberal que me gusta ver, Carlitos. Muy bien. Tú sabes, yo siempre he sido alguien sensato. No, perfecto. Me gusta que tienes tus posicionamientos bien definidos. Sí, a pesar de que soy de derecha, también soy liberal y conservador. Podríamos tener un debate acerca Habría que de eso. debatirlo, ¿eh? Habría que debatirlo. Hay que decirle a la audiencia que, si le gustaría ver el debate, que lo ponga en los comentarios. Muy bien. Perfecto, me Mm. parece bien. Pues, Jorge, hasta aquí el video. Esperemos tenerte como invitado, que las cosas se den, que yo esté en Morelia y que nos podamos reunir y hacer más videos. ¿Qué te parece? Perfecto, pues nos vemos ya después en vivo y en directo. Pues y yo creo, me gustaría hacer un compromiso aquí con la audiencia, que tú pusieras el tema para que ahora yo sea el que te entreviste a ti y hacer ese Muy brunch. bien. Me parece, te lo preparo. Que tú lo domines mejor que yo. Sí, de economía probablemente no va a ser, pero No, vamos algo, a ver. me gustaría saber algo filosófico, algo social, que tú tienes más No, ese. yo siento que sí sabes, yo siento que sí sabes, pero no te digo. Bueno, vamos a ver, Vamos a ver. vamos a ver, vamos a ver. Y va a quedar grabado, entonces Perfecto. ahí, ahí se va a ver si sí sé o no sé. Muy bien, Carlitos. Bueno, pues nos vemos. George, un gustazo como siempre, ya sabes.